Bueno, buenas tardes para todos. De antemano les agradezco por compartir un poquito de su tiempo con nosotros. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Minuto de Dios, de la Facultad de Ciencias Empresariales. Estamos estudiando Administración de Empresas, vamos en 8º semestre y el ejercicio es para una asignatura que se llama Gestión Pública. El desarrollo del ejercicio es básicamente una entrevista general a funcionarios públicos o personas que estén prestando servicios a la nación. Entonces, tenemos a Edwin Arias Betancourt, él es representante de la Cámara para Caldas, Samaná. Y tenemos a Franci Ramírez, funcionaria pública, también de Samaná. Son preguntas muy básicas. Bueno, la primera pregunta la voy a hacer yo y así sucesivamente mis otros compañeros que están en estos momentos conectados. Para Franci, la primera pregunta es: ¿qué aspectos positivos la motivó para ejercer su cargo y servir a la nación? Bueno, Karen, es que esto más que todo es un proyecto político que viene más o menos hace por ahí 8 años. Yo siempre he trabajado con comunidad. Aquí pues estamos hablando del oriente de Caldas, Marquetalia, Manzanares, Samaná, Pensilvania y Victoria. Entonces, en uno de esos ires y venires, en la acogida con la comunidad, alguna vez me propusieron, venga, pero usted ¿por qué no se lanza al consejo? Yo, pero hablamos desde un municipio de Samaná, netamente, digámoslo así, machista, y que una mujer se lance al consejo. Es más, es que la propuesta inicial fue para mi esposo. Pero como le digo, por ires y venires, pues entonces decidimos que es más, no fue por ires y venires, fue por un cumplimiento de ley, porque tenían que estar en las listas del consejo el 40% de las que tuviera participación las mujeres. Entonces, ¿qué se hizo? Mi esposo que dijo, no, pues entonces salgo yo y lanzo a mi esposa, ¡oh, sorpresa! O sea, a mí me cogieron de sorpresa porque pues es algo complejo. Yo no tenía el tema de la política en mi cabeza en ese momento, ¿cierto? Pero a mi esposo sí le gusta. Yo tenía el concepto de la política una cosa completamente diferente a lo que en realidad uno como persona lo puede hacer. Pues nos pusimos en esa tarea. Yo inicié como concejal del municipio de Samaná con el partido de la U, Partido de Unidad Nacional, en el periodo 2012-2015. Volví a reelegirme en el periodo 2016-2019 y en este momento, pues a la fecha, estoy trabajando con el representante de la Cámara, el doctor Edwin Arias, por el Partido Cambio Radical. Es un proceso interesante la política porque es la forma en cómo usted la ve y cómo usted la hace. El concepto de política en el país, en el municipio, está muy tergiversado. Uno habla de política a la gente y la gente, la mayoría dice corrupción y no más, ¿cierto? Y entonces el se ve, ¿qué hay para mí? ¿Cómo voy yo ahí? No, así no es. La política es un trabajo comunitario, es un trabajo que beneficia a la comunidad. Cuando uno se elige es porque la gente lo eligió a uno y uno trabaja para la gente que lo eligió, no la gente que lo eligió para uno. Entonces esto es un proyecto interesante de política, porque esto sí es política, trabajo para la comunidad. Entonces, por ese lado es que me identifico yo. Gracias. Muchas gracias, Franci. Entonces, bueno, lo que actualmente usted pertenece al Partido Cambio Radical, que es lo que me acaba de contar. Sí, señora. Igual el señor Edwin Arias, ¿correcto? Y con lo que me dice, su esposo es en la mano derecha también suya en este caso. No, es que mi esposo y yo somos uno solo para trabajar. En lo que sea, sí, eso somos él y yo. Yo pienso que nuestro país empieza desde las familias. Entonces, si hay una familia consagrada a apoyar a las personas y apoyar pues algo del cambio en nuestro país, desde ahí empezamos bien. Muchas gracias, Franci. A usted muy amable, Karen. Ya se está conectando Fabio. Muchas gracias. Listo. Les cuento, Fabio Nelson Vargas es concejal de Samaná Caldas.
también vamos a tenerlo aquí en este espacio. En un momento también lo vamos a presentar. No mentiras, ya está. Le doy la bienvenida a Fabio. Muchas gracias por compartir una tardecita aquí con nosotros. Como le contaba a Erwin y a la señora Francis, somos estudiantes de Administración de Empresas y estamos ejerciendo este ejercicio para una materia que se llama Gestión Pública. Entonces, bueno, muchas gracias. Ya vamos a hacerle unas preguntas. Empezamos con la señora Francis y bueno, ya continuamos con los demás. ¿Quién va a hacer las preguntas? Las siguientes preguntas es Sebastián, entonces le doy la palabra a Sebastián. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues la otra pregunta es, ¿ha ocupado más cargos como funcionaria pública? Bueno, Sebastián, yo en este momento estoy trabajando con el representante de Erwin en una unidad de trabajo legislativo. Entonces, pues sería el cargo público de Consejo Municipal durante 8 años y actualmente pues tengo el cargo de unidad de trabajo legislativo. Vale, sí, señora. ¿Cuál es su perspectiva del manejo que le está dando al actual gobierno frente a la situación del COVID-19? Sebastián, verá, eso es un tema complejo, ¿cierto? Porque pues Colombia es un país de más de 30 millones de habitantes. Entonces, digamos que si el gobierno quiere hacer las cosas de la mejor manera, habrán personas y entes territoriales que no las quieren acatar. Pero en general, lo que yo alcanzo a dimensionar, estoy hablando aquí del municipio de Samaná, las cosas para mí se están haciendo de la mejor manera, independientemente de algunos casos puntuales de personas que no quieren aceptarlo, ¿cierto? Porque todavía no ven la pandemia como una realidad en el municipio y en el país. Pero yo considero que en este momento las cosas se están haciendo de la mejor manera. Evidenciamos, por ejemplo, el caso de las muertes hablamos de Brasil, hablemos de Colombia. Es un choque inmensamente. Imagínense, uno enterrando 1000 personas en el día, y en Colombia no nos ha pasado eso, gracias a Dios, y a las gestiones que se ha hecho desde el gobierno nacional, departamental y municipal. Yo pienso que a nivel municipal y a nivel nacional las cosas se están haciendo de la mejor manera. Vale, sí, señora. Sí, sí, es verdad. Es mucha la diferencia que se está teniendo con Brasil y pues la diferencia con Colombia. En los casos y pues en los fallecidos. Seguimos con Daniela. Sí. Bueno, y cuéntenos más o menos cuáles son las funciones de su cargo. Bueno, en este momento las funciones de mi cargo son, estamos haciendo análisis de proyectos de ley, análisis de todo lo que pasa a nivel municipal y todas esas inconformidades, digamos, noticias y cosas de fuerza mayor se las remitimos al gobierno nacional, que para nosotros es nuestro representante, que él nos hace llegar y nos ayuda a gestionar todo lo que necesitamos tanto en el municipio como en el departamento. Caso puntual, estamos hablando de una donación que se hizo al Hospital San José para toda la parte médica, o sea, equipos de protección y otras cosas que se gestionaron con la ayuda del representante. Y en esas estamos. El representante estuvo también involucrado para la consecución de 148 computadores para la institución educativa San Agustín, que se entregaron la semana pasada. Se está haciendo también la gestión para la cobertura de internet en todo el municipio, porque como ustedes no lo saben, pero les voy a contar, Samaná es el primer municipio de Colombia, de Caldas, perdón, en extensión territorial. Entonces hay corregimientos, tenemos 4 corregimientos donde no hay zona de internet. Entonces suele ocurrir que, por ejemplo, en este momento hay niños en la zona rural que no se pueden conectar, que sus tareas quedan en el limbo porque los papás son personas con un grado de escolaridad muy bajo. Entonces, con la ayuda del internet sabemos que los niños pueden hacer sus tareas mucho más fácil. ¿Qué hacemos nosotros en este momento? Todas las inquietudes y las falencias que tiene el municipio se las hacemos llegar al representante para que él a nivel nacional nos ayude a gestionar para que lleguen al municipio. Bueno, y ahora como
respecto a todo lo que estamos viviendo a nivel Colombia sobre el COVID-19, ¿qué piensa y qué opina usted referente a todos los sectores económicos y frente a todo lo que se está viendo pues a través de esto? Bueno, para mí, el gobierno nacional tiene que estar muy pendiente del sector agrícola y pecuario. Sin campo no hay ciudad. En el campo está la base principal de todo lo que consumimos, de todo lo que comemos. Sencillamente, cuando le pongamos mucha más atención al sector agropecuario, al pequeño productor más que todo, porque necesitamos también que el pequeño productor salga adelante, esto va a ser algo interesante. Colombia tiene todos los recursos habidos y por haber. Colombia tiene tanta cantidad de dinero, digámoslo así entre comillas, que Reficar qué pasó y Colombia no se ha quebrado. ¿Qué pasó con tanta, hablemos de estos señores de Bogotá que se me escapa en este momento el nombre? ¿Qué fue alcalde? Los Moreno. Los Moreno. Exactamente, los Moreno. ¿Qué pasó con ellos? Hicieron y deshicieron. ¿Y Bogotá está en la quiebra? No, Bogotá no está en bancarrota. Bogotá en este momento lo que tiene que hacer es mejorar y lo está haciendo. Pero lo que son recursos inigualables que todavía no le hemos sabido aprovechar. A mí, en este momento, Colombia tiene que estar enfocado y establecer normas específicas para que el gremio agropecuario sea el más apoyado en este momento. Muchas gracias, Franci. ¿Quién sigue con preguntas? Fabián, ¿sigue? Yo sigo. En tu opinión personal, ¿cómo ves a Colombia después de superar esta crisis de la pandemia? Económica, social y pues culturalmente también podría ser. Pues vea, la verdad, económicamente a todos nos va a afectar, a todos nos está afectando, ¿cierto? Socialmente creo yo, Fabián, que podríamos estar mejorando un poquitico. ¿Por qué? Porque aquí nos hemos dado cuenta que la gente indiscutiblemente ha apoyado mucho a las personas que de verdad lo necesitan, independientemente de su color político. Que eso es lo más importante, porque uno en la vida jamás podría pelear por política. Y eso se ve mucho en los municipios. Pero caso puntual Samaná, nosotros no tenemos esa idea. O sea, ¿cómo se le va a ocurrir que una persona que usted sale aquí en el municipio y todo el mundo lo conoce, cómo se va a poner a pelear por política? La política es para unir, no para generar discordias, ¿cierto? Entonces, yo que pienso a nivel social, yo creo que hemos cambiado un poquitico. Tenemos mucho que mejorar, sí. A nivel económico, vuelvo y se lo repito, Fabián, hay que enfocarnos en el sector agrícola y pecuario, porque es la base fundamental de toda la economía del país. Y a nivel cultural, Fabián, tenemos que adaptarnos. ¿Usted alguna vez tendrá que venir a Samaná? No sé cuándo, cordialmente invitado. Pero, por ejemplo, Samaná, todo su parque principal son establecimientos públicos, hablemos de bares, hablamos de cafeterías, ¿cierto? Ahora, pues, es un poquitico más complejo porque no podemos hacer eso, pero tenemos que adaptarnos y cambiar. Vamos a hacer todo lo posible. Estamos trabajando fuertemente en eso para que no nos golpee tan duro, pues, al municipio a nivel económico y social, pero tenemos que hacer todo el esfuerzo de cada uno de nosotros para que el municipio salga adelante. Estamos completamente de acuerdo, Franz. La otra pregunta que te tengo programada, o bueno, a los tres también, pero pues primero tú, ¿por qué crees que las estadísticas de rechazo hacia el gobierno de Duque van en aumento? A pesar de que ahorita en tiempos de COVID-19 han sido un poco más positivas, sin embargo veníamos con un rechazo a las decisiones que él tomaba por gran cantidad de la población colombiana. Fabián, porque es tan sencillo como eso, es que usted no es capaz de mantener contento a todo el mundo. Pues yo diría que si uno se pone a analizar la gran cantidad de desfavorabilidad, me imagino que fue la gente que no lo estuvo apoyando, ¿cierto? Entonces, normalmente eso es lo que sucede. Y usted sabe que en el sentido coloquial, dar garrote es muy fácil.
cuando usted hace las cosas bien, le dicen listo, pero usted puede hacer 10 cosas buenas y haga una mala y con eso lo recuerdan. A sentido personal, yo no soy muy devota del Centro Democrático, de verdad, pero definitivamente al César lo que es del César, si el presidente está haciendo las cosas bien, puede ser que uno de sus funcionarios no las haga como tienen que hacerlo, ¿cierto? Porque una cosa es lo que el presidente dice en sus intervenciones todos los días de 6 a 7 de la noche, a lo que pasa, digamos, específicamente con el sector del Banco Agrario. Samaná, Caldas, vuelvo y me entro pues aquí a mi territorio. Los créditos no están siendo entregados como el gobierno nacional los está diciendo. Puede ser eso, pero pues dentro de sus intervenciones el presidente quiere hacer las cosas bien. La desfavorabilidad, ¿cuál es? De pronto ese tipo de trabajo. Gracias. Y la última pregunta para ti es, ¿qué consejo le darías a un estudiante que quiera ejercer un cargo público o que quiera ser político? Fabián, no es un consejo, es una realidad en este momento, que la política hay que hacerla por gente joven, gente con nuevas ideas, gente que tenga esa posibilidad de llegar allá y cambiar todo ese proceso que ha venido igual desde hace más o menos 30, 40 años. Son las mismas políticas de hace mucho tiempo y perdónenme si de pronto hiero susceptibilidades, pero son las mismas familias las que hacen la política en este país. Llegar al punto de que llega al punto en este momento de que una familia todavía está bregando a casar la hija con otra familia que no pierde el poder. No, eso es el colmo. Hay gente de la región, ideas nuevas, porque eso es inevitable. La experiencia es fundamental para todo este proceso político, pero las ideas y las personas jóvenes como ustedes en un proceso político va a fortalecer muchísimo a nuestro país, a nuestro departamento y a nuestro municipio, porque esas son las ideas nuevas. Y apoyar, hombre, la gente de su región, para mí eso es importante. Que ustedes estén en Bogotá, que ustedes no sé de dónde son, pero que regresen a sus territorios y apliquen todo lo que aprendieron, porque eso sería un sentido de pertenencia por la tierra, porque ¿quién va más a querer la tierra que uno mismo? Me parece que es importantísimo que ustedes jóvenes en este momento estén enfocados en la política, pero una política bien hecha, una política del servir a los demás, del saber hacer y del saber ejercer. Ahí salía otra contrapregunta mía y es, ¿cómo uno que no es de una gran familia, que viene desde los abuelos, papás, toda una familia que ha vivido en la política, como uno que no tiene ese árbol genealógico político, cómo se puede meter uno a la política si ellos tienen todo abarcado? O sea, Fabián, mire, esa pregunta, yo estoy más que segura que se le responde con más credibilidad y más hechos el representante. Bueno. De verdad, yo solamente en este momento se la voy a contestar aquí a nivel municipal, porque es con un trabajo que a uno lo identifican, que la gente ve en uno de pronto y se reflejan con sus acciones y dicen, bueno, esta persona nos puede ayudar. Y usted tiene esa chispa, digamos, para eso, ¿cierto? Pero para uno meterse en la política como tal, esa pregunta y esa respuesta mejor se la dejamos al representante, que él ya va mucho más arriba que nosotros. Bueno. Y yo no creo que sea de las familias más prestantes de todo este país. Con todo el respeto, jefe, yo. Bueno, muchas gracias, señora Franci. Muchas gracias, Franci. Es la pura verdad, Franci. Vale, muchas gracias. Ya que ella nos impulsa a hacerle varias preguntas al señor Edwin Arias, pues vamos a seguir la entrevista con él. De antemano, señora Franci, le damos muchas gracias. Muchas cosas de las que usted dice estoy completamente de acuerdo. Pienso que nosotros los jóvenes somos los que podemos cambiar el país, podemos cambiar nuestra región. Y sí, la gracia es después de que terminemos nuestros estudios, poder aplicarlos para las personas, porque pues en este país vivimos y todos necesitamos la mano de alguien
Entonces estoy completamente de acuerdo. Y con el abrebocas que nos hizo la señora Franci, vamos a seguir con Erwin Arias. Erwin Arias Betancourt, él es representante a la Cámara para Samaná Caldas. Entonces, muchísimas gracias, Erwin. Una de las preguntas que yo tengo es, ¿cuál es la principal motivación que usted tuvo para ejercer este cargo? Y bueno, sé que no es nada fácil estar en una situación ahorita ayudando a las personas, pero quisiera saber qué es lo que más lo motiva, qué fue lo que más lo motivó para ponerse ahí en un tarjetón y para que lo eligieran. Bueno, mi nombre es Erwin Arias. Erwin Arias es mi nombre. Y soy representante a la Cámara por el departamento de Caldas. Pertenezco al partido Cambio Radical. Y yo he venido de un proceso en el que he construido un liderazgo desde la base social. Lo decía ahora Franci, yo pues no soy de ninguna familia política, me llamo Erwin Arias Betancourt, pero nada que ver con Ingrid, sino soy de Samaná, de un corregimiento que se llama San Diego, de una vereda que se llama La Esmeralda, y nací en una finca. Y después de conocer un poco cómo funciona el Estado, porque soy abogado, después de uno cuando estudia Derecho se quita una venda de los ojos, o cuando uno va a la academia, como están ustedes, que los felicito, porque y tienen que darle gracias a Dios que tuvieron la oportunidad de estar en una universidad. Eso le abre a uno la mente, le despeja y le quita muchas vendas de los ojos. Yo empecé a inspirarme por la política y para aspirar al Congreso, la mayor motivación que tuve es de varios proyectos que he tenido en la cabeza que quiero convertirlos en ley de la República, en que podría representar muy bien al departamento de Caldas, en que no pertenezco a ninguna casa política del departamento, ni al conservador, ni al liberal, ni a los yepes, ni a los barcos, no, a ninguna de esas casas, sino que desde la provincia sabía que podíamos representar además el departamento y por eso me inscribí como candidato a la Cámara de Representantes y gracias a Dios me eligieron. Muchísimas gracias. Entonces, para todos es completamente claro que sí se puede y nos lo da Erwin de ejemplo. Muchísimas gracias. Vamos a seguir con Sebastián, que tiene varias preguntas para usted. Buenas tardes. La otra pregunta sería, ¿a qué partido político pertenece? Pues nos confirma que es Cambio Radical. ¿Ha ocupado más cargos como funcionario público anteriormente? Bueno, buenas tardes, Sebastián, y aprovecho para saludar a Fabio, a Karen, que me estaba preguntando ahora, a Franci, a Daniela y a Fabián. Efectivamente, yo pertenezco. Se va a acabar el tiempo de la reunión. Me apareció un letrerito de que se va a acabar, creo que esto dura solo 40 minutos, una hora. Entonces me envían el enlace a dónde ir luego a la otra reunión. Listo, sí, señor. Nunca he pertenecido a otro partido. Pertenezco al Partido Cambio Radical y esto surgió desde que estaba para graduarme como abogado de una universidad en Medellín donde estudié. Yo me crié en La Dorada, Caldas, a pesar de que les conté que nací en el corregimiento de San Diego, un pueblito muy querido que ojalá también conozcan algún día, conozcan la Laguna de San Diego. Y por cuestión de la violencia de los grupos armados, propiamente la guerrilla de las FARC, desplazó a mi familia cuando yo tenía solo 4 años, de manera que mi familia llegó a vivir a La Dorada, Caldas, y en La Dorada hice mi vida, mi colegio público, y de ahí salí a estudiar a la ciudad de Medellín, a estudiar Derecho, pero regresé a La Dorada y dije, quiero ser concejal. Y quiero ser concejal porque traía muchas ideas de lo que había conocido y quería cambiar muchas cosas en la ciudad de La Dorada. Aspiré al consejo, es decir, pues fui concejal, también con otro cargo, concejal del municipio de La Dorada,
elegido en el año 2007 para el periodo 2008-2011, ¿sí? Luego se presentó una oportunidad y aspiré a la Cámara en el 2010, no llegué a la Cámara. Luego aspiré a la alcaldía de La Dorada, pues ya les contaba que yo no pertenezco a ninguna familia política ni a los partidos tradicionales que tienen estructura en los pueblos, sino que yo fui, digamos que creando un movimiento de antítesis de lo que normalmente hacían los partidos y desde La Dorada. Entonces primero fui concejal, luego perdí una campaña a la Cámara, luego perdí otra campaña a la alcaldía, pero finalmente en el año 2011 me eligieron alcalde de La Dorada. Entonces pasé de ser concejal a ser alcalde de La Dorada entre el 2012 y 2015. Luego de esto, pues he sido profesor en la Universidad de Caldas, he tenido diferentes contratos de asesoría a nivel nacional, pero ya precisamente me eligieron en el 2018, me eligieron como representante a la Cámara. Vale, sí, señor. Seguimos con, pues, ¿sí me escucha? ¿Sí me escucha bien? ¿Cuál es Sí, su propuesta del manejo que le está dando el gobierno actual, pues, con respecto a el COVID-19? Bueno, este es un tema para el que nadie estaba preparado. Ya ustedes lo han escuchado, lo podemos reflexionar en diferentes escenarios. Para mí, la pandemia del COVID-19 es como un partido de dos tiempos, ¿sí? El primer tiempo todavía lo estamos viviendo, o sea, no es el post-COVID, que después de que se levante todo, se deja atrás el COVID y empieza otra. No, esto es un partido de dos tiempos y lo digo porque en este momento se debe centrar los gobiernos y nos debemos centrar todos en proteger la salud y la vida. Eso es fundamental, ¿sí? De manera que este momento se necesita de unas medidas extremas, unas medidas antipopulares, se necesita, digamos que toda la fuerza de la soberanía del país para poder controlar la expansión de estos contagios. O sea, es el momento de regular y de enfrentar, pero también de poder aportar para que sus ciudadanos, para que el pueblo se pueda quedar en el aislamiento obligatorio. Y si usted no tiene comida, usted no se va a quedar en el aislamiento obligatorio. Si usted no tiene ingresos, si no tiene cómo pagar el arriendo, es muy difícil que la gente se quede en su casa. Entonces, yo creo que lo primero en decir es que el presidente ha podido, o el gobierno ha podido darle un manejo regular, creo que también articulado con los alcaldes, dándole soberanía a los alcaldes, han podido controlar el número de contagiados y el número de muertes, tanto que en la región de América, digamos que estamos bien evaluados en cuanto al manejo de la enfermedad, ¿sí? Por otro lado, creo que le ha hecho mucha falta al país, al gobierno, hacer un esfuerzo fiscal más grande, porque yo aquí tengo un análisis en el que se define la inversión, el nivel de inversión entre diferentes países de Latinoamérica y de Europa, de cuánto han invertido los países en sus paquetes de ayudas. Y encontramos que Colombia ha hecho un esfuerzo en el estímulo fiscal frente al resto de la región. Los paquetes de ayudas del país están calculados alrededor del 2,8% del Producto Interno Bruto. Es decir, esa es la plata que el país a pedido de todo el mundo ha podido invertir, el 2,8% de su Producto Interno Bruto. Y si nos comparamos con países como Perú, Perú ha invertido el 12% del Producto Interno Bruto para ayudar a sus connacionales. Y si nos vamos para la Unión Europea, ha invertido el 27,9% de su Producto Interno Bruto
para darle la mano a todos los ciudadanos de ese país. Italia ha invertido el 26,4% de su Producto Interno Bruto. Entonces, sí le criticamos nosotros al gobierno nacional que le ha hecho falta invertir más recursos en ayudar al microempresario, al independiente, al campesino, al trabajador, al vendedor ambulante, para poder que no haya ese golpe tan bajo en la economía. En este momento, el segundo tiempo del COVID, que les hablo de 2 tiempos, el segundo tiempo del COVID es el que vamos a comenzar a vivir luego del mes de junio, en el que nos vamos a enfrentar a una realidad en que muchos negocios se van a quebrar, en que las universidades, en que las empresas, en que el deporte, la recreación, la cultura, todo va a ser diferente. Ese segundo tiempo es donde necesitamos que el gobierno pueda invertir más recursos en salvaguardar y ayudar al pueblo colombiano. Entonces yo creo que en cuanto al control de la enfermedad, Colombia lo ha hecho bien. Nos ha puesto toques de queda y ha prohibido la circulación nacional, a diferencias con países como, o con presidentes como Bolsonaro, que no le importa la salud de la gente y que se muera todo el mundo, que abran todo. Este presidente y este gobierno sí ha priorizado el tema de la salud y eso es un punto a favor. Pero sí le diría y sí le digo cada rato al gobierno en el Congreso que le falta meterse más la mano al bolsillo para ayudar a los colombianos, porque en este momento necesitamos que todo tenga un proceso de recuperación lento, pero con recursos, porque si no, la gente se va a ir a las calles y lo que viene después del COVID-19 puede ser la hambruna, y ese es el temor que nos da a todos. Vale, sí, señor. Muchísimas gracias. Seguimos con Daniela. Bueno, y respecto a su cargo, ¿cuáles actividades principales que desarrolla en él? Bueno, un congresista, primero les digo, el Congreso de la República de Colombia está compuesta por 2 cámaras. Una cámara alta, que son los senadores, y una cámara baja, que son los representantes a la Cámara, ¿sí? Y la principal función del Congreso, que se convierte en una rama del poder público, recuerden que la rama ejecutiva es el presidente y su gobierno, la rama judicial es la fiscalía, las cortes y demás, y la rama legislativa somos el Congreso. El Congreso hace las leyes. Mi principal tarea es hacer leyes. Yo hago leyes de la República como congresista, ¿sí? Pero además también tengo que hacer control político al gobierno. Entonces, mientras el estado de emergencia que decretó el gobierno, sacó 72 decretos con fuerza de ley. Eso es una facultad extraordinaria que el presidente se dio porque estábamos en un estado de conmoción interior. Entonces, sacó 72 decretos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Revisando decreto por decreto para hacer el control político y decirle dónde se equivocó, presidente, denos explicaciones de esto. Y en todos los sectores, por ejemplo, a Ministerio de Agricultura, debate de control político, porque los recursos que estaban para créditos para los campesinos terminaron fue en las grandes compañías, con todas las dificultades para que un mediano, pequeño campesino pudiera acceder al crédito. La plata terminó quedándose en los anaqueles de las empresas más grandes y los pequeños campesinos hoy no tienen acceso al crédito. Entonces, esa es la función de un congresista. Además de hacer las leyes, hacer el verdadero control político para evitar que muchas cosas se hagan mal. Esa es mi función, además de estar en permanente contacto con la ciudadanía. Yo creo que esa es una clave para poder tener una radiografía clara del territorio. Como ustedes saben, yo soy del oriente de Caldas, pero tengo una oficina en Manizales. Tenemos varios líderes en diferentes municipios y estamos en constante comunicación para hacer gestión. En el marco de esta pandemia he hecho algo muy importante también, considero yo, y es volverme el puente entre el gobierno nacional y los alcaldes. Entonces, los alcaldes presentan solicitudes, radican proyectos y uno lo que hace es impulsarlos, ayudarles para que sus gestiones sean realidad y se hagan de una mejor manera. Esa es una de las funciones también importantes que estoy cumpliendo como congresista. Muchísimas gracias, Erwin.
Completamente de acuerdo. Creo que ustedes son nuestros voceros frente al gobierno y son los que escuchan a nosotros el pueblo y bueno, suben la información, porque siento que la óptica del gobierno es una y la óptica de nosotros el pueblo es otra. Entonces, muchas gracias. ¿Va a seguir Fabián con alguna pregunta para usted? Pues la misma que le hice a la señora Franci, porque las otras dos ya con la respuesta que le dio a nuestro compañero Sebastián ya no la respondió. Es la misma. ¿Qué consejo le daría a un estudiante que quiera ejercer un cargo público o ser político en el país? Bueno, lo primero, y yo creo que no es solo para estos dos sectores de lo público, sino para la vida. Lo primero es que lo que usted vaya a hacer, debe hacerlo con amor. Si usted no ama lo que hace, no se meta. No se meta a hacerlo, porque seguramente no le va a ir muy bien. Para lo que sea en la vida, hay que hacerlo con amor, ¿no? Y aquí hay que diferenciar lo político de lo público, ¿no? A pesar de que todo lo que sea político es público, no todo lo que se haga de lo público tiene que ver con la carrera política. Eso es algo diferente. Pero para ambas cosas, quien esté pensando que se mete a la política para conseguir plata, está equivocado porque va a terminar mal. O sea, quien quiera enriquecerse, no se meta a ningún cargo público ni a la política, porque va a terminar muy mal. Y eso es lo que ha pasado y se tienen muchos espejos. Si usted lo van a contratar a un cargo público, tiene que medir que usted esté 100% preparado, o por lo menos tenga formación y que vaya cogiendo experiencia. No es que aquí tengan que ser los más expertos, porque no, un joven nunca podría trabajar. Pero la función pública es de mucho riesgo. Por eso no se puede entrar ahí a hacer bobadas, ni a creerse vivo, porque termina mal. El servidor público tiene un pie en la cárcel y el otro en una cáscara de banano. Entonces, el consejo para un estudiante, para una persona, un egresado, es pensar muy bien y tener muy clara su objetivo o su fin a la hora de meterse a ejercer un cargo público. Y en la política es, si le gusta, hágale. Si usted realmente quiere ayudar a la gente, hágale, que esta es una oportunidad para hacerlo, para que usted demuestre, porque ya anteriormente, hablo de hace unos 10 años, 15 años, los cargos de elección popular eran vetados. Ni yo ni ustedes podían pensar en un cargo de elección popular porque eso era como que ya tenía dueño, ¿no? Eran de las mismas familias, los caciques de los partidos y demás. Les contaba yo que empecé en la política desde el 2006, 2005, 2006 en La Dorada y enfrentaba a todo el mundo. Yo me enfrenté al liberalismo del senador Barco, al otro bando del Partido Conservador de Omar Yepes y a otro bando de un grupo nuevo que emergió ahí, que hoy es la U, y yo no le pedí permiso a nadie. O sea, haga las cosas bien. Cuando usted hace las cosas bien, se lo van a reconocer. Si usted hace las cosas bien, se lo van a reconocer. Y la política es eso, yo creo que es un reconocimiento. Ahora, cada día se ha vuelto más difícil, porque desafortunadamente la percepción del ciudadano de a pie es que los políticos no hacen nada y no sirven para nada. Entonces, si vienen elecciones, a ver qué me da para poder votar. ¿Sí? Si no me da, entonces no voto. Y ahí empieza la cadena de la perversión en la política. Yo ni siquiera pienso que aquí tengamos que decir los malos de esta cadena son los políticos, sino que los malos somos también los ciudadanos que los elegimos y que además lo condicionamos para elegir. Entonces, usted se va hoy en día a hacer una campaña en el departamento y resulta que están, o sea, la primera condición para que usted lleguen a presentarle a alguien o hacer una reunión
en algunos sectores es ¿qué me va a dar? Y los supuestos líderes políticos, que esto es una autocrítica porque sé que en todos los partidos lo hay, es, listo, yo le manejo a la gente, pero tiene que pagarme. Entonces, las campañas las vuelven costosas y el ciudadano después no puede reclamarle nada a quien eligió, porque el que ya salió elegido ya le pagó para que votara por él. Y por eso no hay ese compromiso, esa retribución del bien, del valor de ser el representante de él. Nosotros vivimos en una democracia representativa y es, yo lo elijo para que usted me represente. Y si usted me representa, tiene que pelear por mis intereses, por mis derechos, tiene que luchar para que no me suban los servicios públicos, tiene que luchar para que yo tenga empleo, tiene que luchar para que los impuestos no nos sigan acabando, tiene que luchar por el medio ambiente. Pero si quien elige recibió algo a cambio y cobró para elegir, pues ya no puede pedirle nada a ese que lo está representando. Y esa es la perversión real que hay hoy en la política de Colombia. Entonces, cualquiera de ustedes puede llegar a ser presidente de este país si se lo propone. Si se lo propone. Esto no puede estar vetado para nadie, pero hoy en día sí tengo que ser también muy realista. El camino en la política ha estado un poco complejo. Ahí tengo otra pregunta. ¿Cómo usted puede cambiarle a una persona que lleva 20 años votando con esa modalidad de que me dan un tamal o me llevan a pasear y me dan cerveza, no sé, y por él voy a votar? ¿Cómo usted cambiaría esa mentalidad de esa persona? Porque así hay muchos Yo creo que los únicos que logran eso son las nuevas generaciones. Yo creo que esa es la tarea de la juventud hoy, es la tarea de los hijos, es la tarea de estas nuevas generaciones, porque desde arriba, desde afuera, va a ser muy difícil cambiarlos. Eso se cambia desde adentro, desde la conciencia que ustedes como jóvenes puedan llevar a sus casas, de los estudiantes de colegio, que a través de la educación puedan educar a sus padres. Yo tengo fe en que esto tiene que cambiar. Es decir, esto tiene que ir madurando y mutando al gobierno inteligente, a las comunidades maduras, a las comunidades fuertes, a las comunidades capacitadas para poder que elijan buenos gobernantes, porque si ustedes han escuchado el dicho que cada pueblo tiene el gobernante que se merece, y precisamente no es porque lo veamos de forma de castigo, sino es a una ciudadanía fuerte, un buen gobernante, a una ciudadanía débil, un mal gobernante. Entonces, esto es un tema en que está en la conciencia de todos, pero creo que las nuevas generaciones lo están haciendo muy bien. Hay un temor, y yo tengo un temor muy grande, y es que está haciendo carrera en el mundo el populismo. El populismo disfrazado de opinión está haciendo que sí hayan cambios, ¿sí?, radicales en los gobiernos, pero no para el progreso. Desafortunadamente se ha demostrado, y se ha demostrado en Venezuela, se demostró en algún momento en Brasil, en Ecuador, ¿sí? Y desafortunadamente eso lo están capitalizando algunos actores que no siempre llevan, digamos que una actitud o una filosofía progresista, sino que es disfrazando el populismo de opinión y por eso pueden de alguna manera llevar el país a un vacío del que va a ser muy difícil salir. Muchas gracias, señor Erwin. Bueno, muchas gracias, señor Erwin, por compartir un poco de sus pensamientos, de su rol con nosotros. Somos conscientes, yo creo que las personas que hemos tratado y hemos visto de manera crítica nuestro país, nuestro gobierno, que está en nuestras manos los cambios, que depende de nosotros los jóvenes. Ya digamos que nuestros antepasados, abuelos, mamás, papás,
Ellos tienen una forma de pensar diferente y el tema está en nosotros. La clave somos nosotros y las generaciones que vienen después de nosotros. Bueno, muchas Si me gracias. permites, Karen, Sí. Karen, si me permites cerrar de pronto con una última reflexión frente a la pregunta de por qué al gobierno le va mal en la imagen. Creo que esa es una pregunta que que le hicieron ahora a Franci. Sí. Sí, yo la Me hice. la repiten y yo se las contesto. Eh, ¿Cómo la es, Fabián? repite? sí, fui yo. Fabián. Porque cree que bueno, no se la voy a leer, ¿por qué no? Se la voy a decir con mis palabras. Porque cree que la popularidad del presidente y sus decisiones antes del COVID-19 iban en picada, iban para abajo. Ahorita con las decisiones que ha tomado con el COVID ha aumentado un poquito, pero igual el rechazo del pueblo ante el presidente es inminente, o sea, lo dicen grandes estadísticas. Bueno, Fabián, primero el reconocimiento a Franci. Franci es muy humilde en sus respuestas, pero Franci es mi asesora en el Congreso. Franci es asesora del Congreso de la República, hace parte de la unidad técnica legislativa. Yo tengo 6 personas que son los que hacen posible que yo pueda presentar proyectos de ley y pueda hacer la gestión que estoy haciendo, y quería hacerte ese reconocimiento, Franci. Fabián, eso es una suma de la mala imagen y la desfavorabilidad, llamémoslo así. La desfavorabilidad del gobierno Duque tiene unas raíces muy profundas y viene precisamente con un antecedente del mismo populismo, ¿sí? Es que el populismo no nos deja decir la verdad. Ese es el problema de lo que pasa en Sudamérica y lo que ha pasado en otros países donde han sufrido mucho por esto. Porque el populismo no les deja decir la verdad. El populismo es decir a cada quien lo que quiere escuchar. El populismo es disfrazar la verdad de bonito. Y ese es uno de los principales problemas. Entonces, su campaña fue muy mentirosa. La campaña de Iván Duque fue mentirosa. No la hicieron sobre unas bases del contexto, de la realidad. Entonces, prometieron para poder ganar. Pero a todas luces no se puede cumplir. Entonces, ese es el miedo que nos da a nosotros del populismo disfrazado de opinión. Porque cada día usted ven en redes sociales y medios de comunicación dedicados a llevar a un estado de opinión el pueblo. O sea, ¿para dónde vamos? Volvamos esto una opinión, hacia dónde vamos, sin ni siquiera revisar si a dónde vamos es un fin bueno para el país. Y ese es el problema. Entonces, como dijeron tantas mentiras en campaña para poder ganar, porque estaban peleando entre 2 archipopulistas, ¿sí? Habían unos candidatos que decían la verdad y a esos, pues, eso sí no ganaron porque decían la verdad, pero fueron 2 archipopulistas, ambos, los que quedaron en la última contienda, diciendo cuanta cosa para enamorar y que la gente votara, pero ambas cosas eran mentiras. Ambos discursos están polarizados, que ese es el otro elemento que les quería contar. La polarización del país es nefasto. Esto nos va a llevar a unas grandes pérdidas, inclusive guerras cibernéticas y cosas que vienen, porque la polarización hace que el país no avance. Porque si por un lado está avanzando, yo miro cómo meto la zancadilla porque tengo que opinar diferente, porque sí o porque no. Entonces, populismo más polarización son las que no van a permitir que el presidente Duque, aunque tome buenas medidas, aunque pueda mejorar en ayudar a ciertos sectores, nunca va a subir en un porcentaje de favorabilidad. Y desafortunadamente, las redes sociales es un arma de doble filo. Desafortunadamente, utilizan mucho la mente de la juventud, de muchachos que están en algunos momentos de
es el momento que uno tiene a veces como de llevar la contraria a todo, entonces a veces uno lo involucran y termina siendo uno masa que hace cortocircuito y termina generando problemas y situaciones negativas para el país. Pero es eso, o sea, el presidente no va a mejorar su imagen porque dijo muchas mentiras y porque lo que dijeron no lo van a cumplir. Entonces quería cerrarles con eso y perdónenme que me extienda tanto, aunque tengo una reunión ahora a las 5 de la tarde, entonces sí le ha pedido a Franci que me pusieran tempranito porque debo retirarme enseguida. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Erwin. Que esté muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, seguimos con el señor Fabio Es con mucho Nelson. gusto, espero que les vaya muy bien en su trabajo. Me voy a desconectar de una vez. Sebastián, hasta luego. Karen, no Hasta escuché luego, a mi muchas amigo gracias. Fabio, que es Erwin, no, paisano, le iba a dar un saludo, paisano Erwin. desde San Diego, concejal. Gracias, amigo. Fabio, Dios lo Bien. bendiga. Muchas gracias. Igualmente, Yo amigo. estoy en la tierrita, Muchas Fabio, gracias. estoy en la tierrita. Excelente. Qué Saludos, envidia. Fabián, muchas gracias. Daniela, Saludos. Franci, que esté Muchas muy bien, gracias. Dios la bendiga. Chao. Hasta luego, Hasta Doc. luego, gracias. Que esté bien. Bueno, seguimos con el señor Fabio Nelson Vargas. Él es concejal de la República. Le damos la bienvenida. Bueno, ya nosotros nos presentamos. Quisiéramos que usted, bueno, nos responda algunas inquietudes que tenemos nosotros de jóvenes. Y bueno, vamos a seguir adelante con la entrevista. Entonces, ¿usted a qué partido pertenece, señor Fabio? Bueno, buenas tardes para todos, para Franci, pues el amigo Erwin, que es de la tierra donde yo nací también. Somos amigos, paisanos y militamos en el mismo partido que es Cambio Radical. Gracias. Una pregunta que le hacíamos a su amigo Erwin es, ¿cuál fue la principal motivación que usted tuvo para entrar en este mundo que no es nada fácil? Bueno, yo no sé ni cómo vine a caer en la política, pero si bien desde pequeño yo en mi condición de estudiante y en mi vida de estudiante, pues siempre fui muy inquieto y muy llevado a hablar por mis compañeros de clase. Entonces, después de ahí, pues vine y estudié Administración y Finanzas en Manizales, después de la violencia que salí del pueblo, y trabajé en empresa privada por 14 años aproximadamente. Cuando unos amigos, y entre ellos Erwin Arias, me hacen la invitación de lanzarme como concejal del municipio de Samaná en el 2015, para lo cual pues acepté. Dije que no iba a hacer pues ni, porque yo siempre pensaba que eso es de invertir plata, lo que se decía, las casas políticas y todo, pero puse mi nombre ante la comunidad de Samaná, en el corregimiento de San Diego y en todo el municipio de Samaná, y logré pasar al Consejo Municipal de Samaná en el 2015 para un periodo del 2016 al 2019, repitiendo para este nuevo periodo que estamos ya en la corporación del Consejo Municipal de Samaná. Ok, o sea que a todos esos niños que son inquietos, puede que sea alguno, sus hijos, mi hija, puede ser alguna presidente de la República si son así muy inquietos y todo lo demás. Podría ser, en realidad uno no se imagina desde pequeño dónde va a llegar uno, pero sí al menos le da a uno la iniciativa ya en una vida donde ya tiene uno un uso de razón firme a tomar decisiones. Cuando me lancé en esto, mi mamá sacó una fotografía donde yo pequeño jugaba ser presidente, arreglaba mi pupitre, mi banderita de Colombia, mi mantelito, porque veía en la televisión las alocuciones de los presidentes, entonces yo hacía como eso y lo trataba en juego, pero nunca me imaginé
de ser pues un servidor público y que hubiese pues estar en este campo de la política que esté en este momento. Vea pues, mire que hay veces uno de niño no alcanza a dimensionar las cosas Correcto. y hay cosas que sí se cumplen, es verdad. Bueno, muchas Sí. gracias. Vamos a seguir con unas preguntas que le va a hacer Sebastián González. Sebas, adelante. Buenas tardes. Hola, Sebas, Bueno, ¿qué más? bien, sí, señor, gracias. Pues son las preguntas que le hemos hecho anteriormente a Francia y a Edwin. Pues ha ocupado más cargos como funcionario público. No, solo he estado y ocupado el cargo como concejal del municipio de Samaná. He sido presidente en el año 2019. Uno es presidente, al igual que mi compañera y amiga Francine, que fue también concejal y fui compañero de ella en corporación en el periodo pasado y volví a repetir en la corporación para este periodo. Vale. La otra pregunta es, ¿cuál es su perspectiva del manejo que le está dando el actual gobierno con respecto a las medidas del COVID-19? Bueno, el gobierno nacional, pues como a todos los gobiernos del mundo y donde ha llegado estos casos de la pandemia, pues es algo inédito que ningún gobierno estaba preparado. Pero creo que para esto eh, los gobiernos ya se han volcado más la mirada en cuanto a la salud. Han hecho todos sus esfuerzos o han volteado la dirección a que los hospitales, a que los médicos, los enfermeros, todo el personal de salud que trabaja alrededor de la medicina, pues sean de atención prioritaria. Lastimosamente, pues tiene que pasar esto para que se logre. Después de esto, pues como dice Erwin, pues es de dos tiempos, pero ya hay que mirar algo de fondo. Yo creo que aquí se tocó algo de fondo y es que el sistema de salud no es el más adecuado para nuestro país. Pero a Dios gracias, hay ciertas medidas que se han tomado muy bien con el ministro de Salud y el gobierno nacional, que no ha colapsado como tal el sistema, a pesar de que nosotros tengamos un sistema muy malo. La ley 100 tiene que surgir en una reforma estructural de fondo lo más pronto y ojalá que después de esto se dé. Se ha manejado en términos bien, los gobiernos departamentales y municipales han acatado muy bien las medidas que imparte el gobierno nacional, aunque son medidas impopulares, como decimos, que hay personas que no les gusta las medidas que se están tomando porque pues a nadie le gusta que lo enjaulen a uno en la casa y lo encierren, y si está peleando con la mujer mucho menos. Entonces, eso ha llevado que ciertas personas de la sociedad pues no acaten las normas, y eso ha llevado a que los mandatarios y las autoridades pues acudan como a comparendos, a detenciones, a todas esas cosas que no nos gusta a nosotros como sociedad que nos las hagan. Pero en sí se ha manejado muy bien para mi concepto pues, del problema del COVID. Vale, sí, señor. Muchas gracias. Seguimos con Daniela. Bueno, y ¿cómo llega, o más o menos la historia? Bueno, ya nos dijo algo de que nunca se imaginaba de que iba a llegar pues hasta donde está en este momento. Pero digamos que, ¿qué es lo que más le gusta o qué es lo que más lo motiva a pertenecer a este sector político? Bueno, yo cuando llego al Consejo Municipal, cuando salí elegido,
pues prácticamente yo pasé como decimos raspando. No veía pues como que, ay, que una derrota, que a veces que perdimos y que se echa pues uno la pena. Pasé y uno llega a una corporación nuevo y llega como un torito cuando lo sueltan a uno en el ruedo a embestir a todo mundo. Pero a veces la realidad de lo político y del ser servidor, pues lo coge a uno y lo aterriza sobre la tierra. Y si uno no aterriza y se queda en esa nube, soy un concejal, puedo decir que soy concejal, tengo cierta autoridad, como pasa en los municipios, que el hecho de ser un honorable concejal, pues es de respeto, pero cuando uno llega a la realidad, llega que las comunidades a uno lo ven como la solución de un todo y uno no es la solución de un todo. Uno es parte de la solución de ese problema que existe en las comunidades. Nos dimos a la tarea, pues uno se toma su tiempo y analiza el qué hacer de ser concejal. Y gracias a Dios di con buenos compañeros en el consejo. Una de ellas es Francine, que le agradezco mucho en acompañarme en unos procesos para mi comunidad, porque el municipio de Samaná es suficientemente grande. Es uno de los municipios más grandes de Colombia. Y la comunidad que yo represento es de un corregimiento, el corregimiento que es Erwin Arias, y nosotros siempre tenemos ausencia del mandatario de un municipio tan grande, porque el mandatario se acomoda en su casco urbano y en sus periferias, pero los corregimientos, como decimos, llevamos del bulto. Nos dimos a la tarea, nos dimos a la tarea de mirar las necesidades y enfocarnos en la necesidad de un colectivo, de un corregimiento. Y la necesidad de un colectivo, de un corregimiento, era la vía. Y nos dimos a ese proceso de liderar con mis compañeros concejales: hey, apóyenme en este proyecto, digámosle al mandatario que por favor se centre en este proyecto de pavimentar la vía Berlín-San Diego. Y nos dimos a esa tarea y logramos en ese periodo pasado de que de 11 kilómetros se pavimentaran 4 kilómetros. Eso era un proyecto que nunca lo había tenido el corregimiento de San Diego, pero los proyectos grandes en los municipios de categoría sexta, pues las personas buscan es qué me dan a mí, qué me da a mí como individual, no qué nos dan a nosotros como comunidad. Y eso a veces es manejado por los líderes que manejan el tema político, el tema de campaña en los corregimientos y en los municipios. Y eso retrasa el desarrollo de esos corregimientos y de esos municipios. Entonces, cuando yo me lancé por segunda vez, pues pensé que no iba a pasar, porque lo que yo hice, que no era repartir el mercado, dar las hojas de zinc, entregar el bulto de cemento, entregar los bloques, pues eso no me generaba a mí como buena aceptación, porque la idiosincrasia de los municipios y de los votantes de base es qué me da a mí para yo poder votar por usted. Pero no nos enfocamos en eso como concejal, y creo que dejamos en varios amigos concejales ese concepto, y de cambiar eso es difícil, pero si no se comienza no se sabe a dónde se va a llegar. Y la línea tiene que seguir, pero si la línea se rompe, pues nos devolvemos un paso o dos pasos. Si avanzamos uno, nos devolvemos dos, pero aquí tenemos que dar dos para retroceder uno. Entonces, ese fue el tema que me ha motivado en seguir en el consejo, y lo bonito de esto de servir a las comunidades. Bueno, ¿y cuáles son como las principales funciones que tienen ustedes como concejales? Bueno, nosotros somos como un congreso chiquito, ya a nivel municipal. A nivel municipal son los consejos, a nivel departamental son los
los diputados, que es la Asamblea, la corporación es la Asamblea, y a nivel nacional es el Congreso con sus dos cámaras. Como tal, nosotros, si bien el Congreso hace control político al gobierno nacional, nosotros como Consejo hacemos control político al gobierno municipal. E igual, nosotros hacemos acuerdos municipales, y los acuerdos municipales son basados en las leyes que hace el Congreso. Nosotros adoptamos ciertas leyes porque a veces los congresistas dicen, hacemos esta ley, pero facultamos a los consejos para que las adopten, y entonces, o a los municipios, y los municipios nos pasan proyectos de acuerdo a los consejos. Nosotros aprobamos acuerdos municipales, nosotros no legislamos. Hoy, por ejemplo, estábamos votando el plan de desarrollo municipal, y a veces los consejos de los municipios de categoría sexta, pues los ejecutivos, que son los mandatarios, los alcaldes, no le dan la relevancia que tiene un consejo como tal. A veces toman a los concejales y los manejan o los ponen como marionetas. Los ponen como marionetas porque, bueno, llegó un concejal, le transmitió la necesidad de la comunidad, sí, señor concejal, vamos a llevar el puente allá, y con eso acaba la función esencial de un concejal, que es el control político. Entonces, pero en sí es control político y aprobación de proyectos de acuerdo, y obvio transmitir las necesidades de una comunidad ante el Ejecutivo también, y ante los amigos parlamentarios y ante el gobierno departamental. ¿Me oyen? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces mi pregunta es la misma que le hice al señor Erwin y a la señora Franci. ¿Cómo ve a Colombia después de superar esta pandemia que estamos viviendo ahorita? Digamos, ¿cómo la ve usted en el 2021, a comienzos del 2021? En el 2021, pues, mi amigo Fabián, la vamos a ver muy dura, porque pues prácticamente ya subimos a 2 dígitos de desempleo. Si antes nos quejábamos porque no teníamos empleo, dígame ahora, después de esta pandemia, cuando queda muy golpeado económicamente el país. Va a haber una crisis económica fuerte, va a haber en que algunos de nuestros jóvenes, bueno, yo todavía me considero pues, con 40 años, pero también me considero joven, de que no tengamos empleo, pues vamos a emigrar tal vez a nuestras casas nuevamente por una temporada, porque no vamos a tener cómo subsistir en nuestra nube como estábamos, pues, o en nuestro entorno como estábamos en las ciudades o algo así. Creo que el campo es el que más también ha tenido relevancia en esta pandemia, porque ha pasado algo muy bonito en esto, y yo creo que bueno, nos estamos reinventando, pero la juventud tiene que volcarse más al campo y si nos vamos a reinventar, reinventémonos también los que tengamos la oportunidad en el campo. Veía yo y pues promovía yo ayudas con amigos para personas necesitadas en el pueblo, y vea lo que pasaba, que el campo antes donaba. El campo decía, yo dono una novilla, yo dono un cerdo, yo dono plátano, yuca, yo dono. Ellos han estado donando para la gente del área urbana. Y uno habla con los líderes del campo, con los presidentes de junta que uno mantiene en contacto. Mi hermano, nosotros aquí estamos bien. Si queremos carne, matamos una gallina. Si la vereda nos reunimos y somos 12 familias, matamos un cerdo, nos repartimos la carne, y tenemos la yuquita, tenemos el plátano, y vamos y traemos el arroz con poquito, todo, pero subsistimos y estamos bien. Y desde que tengamos eso, estamos plenos. Pero dígame, la gente de acá, las del área informal, los que los guardaron, las necesidades que han tenido. A veces en el área urbana
cuando repartíamos esas ayudas, pues yo opero desde Manizales, pero siempre en contacto con el corregimiento, me decían, le llevamos un mercado a una persona y cuando nos abrió esa señora se puso a llorar porque literalmente solo tenía un plátano y una yuca para comer y no sabía cómo hacer. Entonces, esas son las cosas que a uno lo ponen a pensar, vamos a estar en mucha crisis y por mucho tiempo. Y si nos desesperamos, pues vamos a seguir mucho más en crisis. Pero es la forma de mirar, de que los jóvenes, de que tengan la oportunidad de mirar, tenemos muchas tierras improductivas, pero las podemos poner productivas con la inteligencia que nos caracteriza a los jóvenes. Muchas gracias, señor Fabio. Bueno, y la otra pregunta es la del consejo. ¿Qué consejo nos daría a nosotros los jóvenes para aspirar y para poder llegar a un cargo como el que tienen ustedes? No, pues el consejo prácticamente recojo los dos de Franci y de Erwin. Si le gusta, si tiene vocación y si tiene amor al servir, hágalo, métase. Porque usted al estar adentro ya y de ver cómo puede ayudar con las cosas buenas, usted adentro va a ver muchas cosas malas, pero también muchas cosas buenas. Si usted va a tener dos caminos, los jóvenes van a tener dos caminos. El camino por las cosas que del dinero, si quiere ir a conseguir dinero, sí, pero el camino es corto y llega a un abismo muy profundo y un abismo que lo marca a uno de por vida. Eso mucho espero. Pero si coge el camino del servir, de hacer las cosas bien, de colaborar, de apoyar, ese camino es el verdadero de la satisfacción interna, Fabián, porque a veces le digo, uno apoya un proyecto en comunidad y van a ser muchos que no le van a agradecer ni le van a reconocer la labor hecha para que esa comunidad supliera esa necesidad que tenían por muchos años. Pero le queda a uno la satisfacción interna y el crecimiento interno de que lo hizo bien y cuando usted pase con sus hijos, con su familia. Yo, por ejemplo, cuando voy al pueblo y cuando vaya con mi hijo, le voy a decir, hijo, tuve que ver, puse mi granito de arena porque uno como concejal o como mandatario no lo hace todo. Aporté mi granito de arena para que se hiciera esta vía. Aporté mi granito de arena para que llegara a este proyecto de estas viviendas. Todo. Es el ejemplo que uno le da a los suyos, a las personas que ama, y también habrán personas que le reconocerán a uno su labor, pero no van a ser todas. A veces por orgullo, por sentimiento. ¿Ya? ¿Me oyen? Sí. Sí. Listo. Muchísimas gracias a la señora Francia y al señor Fabio y pues a don Erwin por esta entrevista. Creo que fue muy para nosotros de mucho aprendizaje. La verdad, en mi caso personal no había tenido un contacto con una persona que estuviera ocupando un cargo público y pues fue muy enriquecedor para mí, yo creo que para nosotros también, para los demás compañeros. Muchísimas gracias.